Bueno, ahí está. Qué bueno que entró rápido. Y vamos también, antes que se me pase, nuestra asistencia. Ya está. Casi. Bueno, listo. Asistencia también ya está. Y estamos nuevamente. Bien. Entonces les decía que estoy ya grabando y va en la ventana de compartir. Ahí está. Sí, a ver, Citlali. Profe, tengo una duda. Bueno, Sí, necesito de su ayuda. bueno, sí, adelante. ¿Habría manera de que me explicara o que nos explicara algún ejercicio de nuestra tarea o uno similar? Es que aún tengo dudas de cómo resolverlo. Bueno, precisamente de ahí es donde, por ahora les decía que tenemos asesorías los días jueves y viernes. Por ejemplo, los días jueves, supongo, es en la tarde y el viernes también en la tarde. Esos son los espacios que quiero aprovechar para darles una buena asesoría. No sé si... Entonces me pueden, por ejemplo, quienes gusten asesorías, y ahí es donde ya le vamos a dar, regresamos al tema y les doy con mucho más amplitud el apoyo que ustedes requieren, Citlali. Va para todo el grupo, obviamente, pero en este caso, mañana es jueves, ¿no? ¿Cuándo cierra la tarea, Citlali? Hoy a las 6. Ah, Por eso. Yo creo que para mi asesoría ya pasó mi ya tarea. estaría, sí, es que, bueno, a ver, de manera particular, ¿cuál es, a ver si te puedo dar un apoyo ahorita? ¿Cuál es tu duda, Citlali? Tengo una duda con las fórmulas sobre... Es que yo estaba resolviendo el ejercicio. Ajá, sí, a ver, se cortó el sonido. Pero estaba resolviendo el ejercicio 1, pero creo que no es como yo lo estoy haciendo. Bueno, hagamos lo siguiente. ¿Por qué no me lo envías por vía WhatsApp, tu duda, lo que Ajá. estás resolviendo? Ya tienes ahorita, pues viste o escuchaste mi número. Sí. Me pones allí Citlali de primer semestre para que yo me acuerde que la duda y ya sobre eso te contesto, para que Sí, sea lo claro. más rápido antes que cierre la tarea. Sí, ¿De acuerdo? profe, gracias. Bueno, ok. Muy bien, sigo entonces y ya voy para, este, a ver, Fernando, adelante. Profe, viera de que yo también tenía un problema con el primer ejercicio porque pues no sé si el resultado que me da sea el Ah, correcto. ajá. Bueno, mira, igual, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ver los ejercicios y le mando a Londra. Los ejercicios, perdón, resultados, por ejemplo, del 1, del 2, del 3, no sé, creo que son 4 o 5 ejercicios, ¿verdad? Sí, son 5. Eso, para que de lo que ustedes tienen, tengan el resultado. Y así las dudas, ¿llegué bien o qué estará pasando? Porque para que ustedes sepan y eso les ayude un poco, ¿no? ¿Les parece bien? Les envío con Alondra las respuestas, es decir, cuánto da tal ejercicio, tal de los que son, y eso les ayude a estar seguros de lo que están enviando. ¿De Sí. acuerdo? Bueno, entonces aquí lo voy a apuntar. Enviar a Alondra resultados de los ejercicios desde la tarea. ¿Ok? Bueno, en un rato voy a buscarlos y juntarlos y enviarlos a través de ella y ya luego Alondra se los comparta, ¿de acuerdo? Bueno,
Seguimos entonces, ahora sí voy a compartir para que vean esto. Aquí estamos ya. Bien. Estamos entonces pues haciendo un poquito de memoria de lo que vimos, a ver si ahí está. Empezamos aquí. Vimos aquí el concepto del movimiento errático. Interpretamos estas gráficas, esta otra, inclusive aquí le fui poniendo para cada una de ellas, para que se vayan orientando. Aquí pasamos ya al concepto un poco más general, donde se está diciendo que las áreas me están generando, pues cuando el área al integrar estoy encontrando un área, y esa área que me está representando, etcétera, ¿no? Y lo comprobamos a través de este ejercicio, que vimos que 5 por 3 son 15. Profe, disculpe, ¿está presentando? ¿Perdón? ¿Está presentando? No. Sí, pero esto es un recordatorio nada más. Ya voy a presentar ahorita, esto es lo que vimos la clase pasada, y eso ya lo tienen, ¿sí? Es nada más para ver qué hicimos, qué vimos. Y pero, ¿esto está presentando o no? Porque nosotros no aparece ninguna presentación. ¿No aparece? Ah, no. Según yo sí estoy. ¿Nadie lo está viendo? No, al menos a No, mí tampoco. profe. No, profe. Igual a mí no me aparece, profe. No, profe. No, bueno, entonces sí, qué bueno que me avisaron, porque según yo estoy presentando. Bueno, entonces voy a... ya dejé de... Déjenme ver. Aquí. Y a ver, si me salgo, me regreso otra vez. Dice... Ah, ya dice. Aquí me mandó un aviso que no puedo. Voy a ver nuevamente. Abrir. Vamos a ver si... Pero... Y regreso con ustedes. Vamos a ver si aquí... Profe, ¿Sí? con respecto a la tarea también tenía una duda acerca de las ilustraciones que pide ahí. ¿Serían gráficas las que debe llevar? Bueno, depende qué es lo que se esté... Generalmente si hacemos gráficas, ¿sí? Para representar, por ejemplo, velocidad, cómo se está comportando, pues. Entonces sí, el gráfico es importante. Bueno, entonces aquí ustedes no ven la diapositiva. Ya me aparece, profe. Ya, profe, ya sé. Correcto, muy bien. Entonces yo voy, vamos a ver. Ahora para manejarlo aquí, déjenme ver. Aquí ustedes sí lo ven. Nada más que aquí sacó de irlo moviendo. A ver. Entonces está aquí. ¿Lo siguen viendo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, gracias y sigo entonces. Ahora sí, ya lo que estaba haciendo una recapitulación de la clase pasada para que leemos nuestras ideas. Entonces allí era una representación, luego la definición de este movimiento, esta gráfica les comentaba pues cómo esto me va representando los cambios de velocidad y tiempo. Aquí me está diciendo pues que la velocidad va creciendo, se mantiene y luego disminuye a llegar a cero. Aquí hay otro tipo de comportamiento también de distancia-tiempo y vemos que hay distintas curvas, ¿sí? Bueno, aquí es nada más gráfico. Aquí sí ya fue un poquito más basado con nuestro análisis algebraico. Esta recta, aquí se va viendo pues cada caso, ¿no?
cada caso, el inciso A, el B, el tramo A, el tramo B, el tramo C de digamos, de esta trayectoria o del tipo de movimiento. Y luego seguimos viendo aquí esta otra, y ahí van lo que expliqué la clase pasada. Es irlo repasando para que lo dominen bien. Después ya nos fuimos a una situación un poco más ampliada. Es decir, tenemos el concepto de que aquí, por ejemplo, de cálculo, estamos relacionando tiempo y posición. Y si esto me genera una curva, entonces la derivada, que es precisamente pendiente, nos generaba de x en dt. Para física eso es velocidad. Y otra vez aquí esto va generando una curva, saco otro punto, una derivada, y la derivada de la velocidad sabemos que es la aceleración, etc. Y luego esto me genera también una curva si no es constante la aceleración. Lo contrario ahora, x2 menos x1 lo voy a hacer a través de una integración, o bien b2 menos b1, esto que me va a producir pues la velocidad en función del tiempo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Obtener velocidades en función del tiempo. ¿A través de qué? De esta. Y aceleración es igual b2 menos b1, y nos generó precisamente la aceleración. Bien, eso es lo que vimos en la clase pasada, pero luego les dije, hay que probar esto. Todos sabemos que esto es, el área esta mide 3 por 5, serían 15. En este caso estamos hablando de velocidad y tiempo. Entonces, por eso, velocidad, tiempo, sabemos que entonces aquí me va a generar distancia recorrida en la partícula. Y por eso la unidad es metros, ¿verdad? ¿Por qué? Este segundo con este segundo, este es numerador y denominador, se volvió a la unidad. ¿Qué nos quedó? Nada más metros. Eso en cuanto a las unidades. Pero luego vimos que, ¿cómo puedo determinar esto? Comprobar que es cierto, o lo que se dijo en un análisis gráfico. Empezamos con el concepto de velocidad, que es distancia-tiempo. Deducimos aquí, sacamos la distancia, esto se pasó para allá, lo reordenamos las integrales, tomamos los límites. Aquí pues estamos diciendo desde una posición inicial hasta S. Integramos, y llegamos a esta formulita, que es la que ya conocemos. De tal manera que ahora esta formulita a la que llegamos a través de esta integración, le damos los valores que tengo aquí. Y aquí está posición. Cuando el t es igual a 0, S es igual a 0. Es decir, cuando t igual a 0, S es igual a 0. Aquí está. Y luego encontramos que de acá para acá es 3, ¿sí? Por 5 son los 15. Este segundo es numerador, este es denominador, se vuelve la unidad, de tal manera que nos quedó 15. A eso es lo que se llama la homogeneidad de las unidades, que me debe dar precisamente, si estoy calculando distancia, me debe dar unidades de distancia. En este caso son metros, es lo que estaba comentando hace un ratito, antes de entrar ahí. Bien, luego nos fuimos a un ejemplo ya un poquito más completo, y fuimos deduciendo estas fórmulas, hasta llegar a esto, lo que nos preguntaron. Generar una curva de velocidad en dos intervalos, y se generó esto. De tal manera que aquí llegamos a un modelo matemático que lo tengo representado aquí.
¿Sí? Entonces B menos 2T, por ejemplo, aquí quedamos que nos preguntaban en qué tiempo se volvía a cero la velocidad. Encontramos que en 35 y vemos que 2 por 35 negativo da 70. Con 70 positivo quedamos en este punto. Entonces generó lo que nos pedían. Nos fuimos luego a otro caso. Teníamos aquí una curva donde aceleración variable y luego llegó a ser constante. Fuimos deduciendo aquí porque hay dos intervalos, no es lo mismo, no es una función continua. Entonces agarramos un intervalo de 0 a 6, hicimos todos los cálculos y llegamos a una función. Para de 0 a 6, luego trabajamos de 6 a 10, porque aquí cambió. Para este caso llegamos a velocidad de 0 a 6, aquí está dibujada. Entonces le damos para hacer aquí, por ejemplo, en tiempo 0, aquí 0. Cuando t es igual a, digamos, a 6 por 6 sería 36 y luego por 6 entre 18 van a encontrar que les da 12. ¿Sí? Bien. Y luego para el otro intervalo de 0 a 10, ya me interesó de acá para acá. Entonces esta fórmula aplica para este intervalo. Y esta es mi gráfica de velocidad-tiempo para 6 a 10. Entonces, por eso aquí estamos lo que se llama movimiento errático. ¿Por qué? Porque luego puede que vuelva a bajar, vuelva a subir, etcétera, y llevarlo a muchos intervalos de tiempo, digamos, la aceleración, y de ahí ir sacando velocidades y posiciones. Creo que aquí también las calculamos. Cálculo de la distancia. A través de la aceleración llegamos a tener la velocidad y las posiciones que fue tomando el vehículo. De 0 a 6 recorrió 18 metros. Y luego de 18 hasta el tiempo 10 recorrió ya todo esto. 114. Ahora, ¿por qué ya no sumamos aquí? Porque ya se tomó en cuenta. Se dijo de 18 hacia adelante. Y este 18, vean, pasó sumando a la derecha. De tal manera que aquí ya se toma en cuenta. Hasta allí creo que llegamos la clase pasada. Vamos a complementar con otro ejercicio como este. Un poquito más. Bien. Dice que una partícula se mueve en línea recta con la aceleración mostrada en la gráfica, sabiendo que parte del origen con b es 0 igual a menos 18 pies por segundo. Inciso A, las curvas, dice entonces, sabiendo que, entonces hay que calcular las curvas, velocidad, tiempo y posición, tiempo, para los intervalos de 0 a 20 segundos. Pues es decir, 0 hasta 20. Aquí tenemos la gráfica de aceleración, tiempo. ¿Sí? Determinar su velocidad, su posición y la distancia total recorrida 12 segundos después. Entonces ahí nos preguntan algo en el intervalo de 0 a 20. En el segundo 12 nos están pidiendo estos datos. Bien, como pueden ver, la aceleración va cambiando con respecto al tiempo. Condición inicial, en t igual a 0, la velocidad, aquí está. Dice, sabiendo que parte del origen con velocidad inicial, menos 18 pies por segundo. Este dato no hay que olvidarlo. ¿Y qué posición tiene? Nos dicen que igual a 0. Entonces, cálculo de la velocidad usando las ecuaciones bajo el área de la curva, aceleración, tiempo. Entonces aquí
¿qué me representa esto? Es aceleración tiempo. ¿Qué puedo deducir? Velocidades. Ok. Entonces aquí ponemos la condición inicial aquí, cuando t es igual a 0. Aquí lo dijeron. Bueno, me interesa de 0 a 4, ¿por qué? Porque luego de 4 en adelante la aceleración ya cambia. De 0 a 4 es 3. De 6 a 5 es 6 pies por segundo al cuadrado la aceleración. Y de 10, luego da un cambio brusco y empieza a desacelerar con una intensidad de menos 5 pies por segundo al cuadrado. Bueno, ahí tengo entonces la gráfica y ya está interpretada. Entonces, por eso marcamos un intervalo mayor a 0 y menor a 4. Estamos hablando de este intervalo. La velocidad, vamos a llamarle a los 4 segundos menos la velocidad en el segundo 0. Entonces, vemos que aquí esta área tiene una altura de 3 pies por segundo al cuadrado. ¿Por cuánto de tiempo? 4 segundos. ¿Sí? Esto es igual, positivo, dice 12 pies por segundo. ¿Sí? Eso es lo que me está marcando aquí el área de aceleración. Es decir, aquí, esto es lo que llamábamos integral. Pero si ya tengo los datos, no necesito plantear una integral, sino que mejor aprovecho el área que me está representando la velocidad en este intervalo. Y eso es lo que hicimos aquí. Entonces, aquí estamos, esta dimensión que es 3, y esta dimensión es 4. Pero es que 3 pies por segundo al cuadrado. Y la dimensión de esta es 4, pero ¿4 qué? 4 segundos. De tal manera que aquí 3 por 4 serían los 12. Este segundo con este segundo, ¿qué pasa? Me queda nada más un segundo en el denominador. Y arriba me queda 10. ¿Qué es eso? Velocidad. ¿Okay? Bien. Pero luego nos vamos a encontrar cuál es la velocidad en el segundo 4. Tenemos que entonces tomar este menos 18 más 12, me está dando menos 6, ¿de acuerdo? Se está relacionando, vamos a ver si, para que les ayude, ahora sí con señales. Quiere decir que este lo estoy relacionando, los estoy sumando. Esa suma me da esto, ¿sí? Para que quede de dónde salió. Es decir, 12 menos 18, predominó el negativo, menos 6. ¿Ok? Bien. Eso ya fue en el intervalo de 0 a 4. ¿Quién sigue? 4 a 10. Aquí está. Para t mayor que 4 segundos y menor que 10 segundos. Bueno, le llamemos velocidad de 4 menos velocidad de 10. ¿Sí? Eso, volvemos a sustituir los valores. ¿Cuánto hay de altura en este rectángulo? 6. ¿Y cuánto hay de acá para acá? 6. Pero aquí es 6 pies por segundo al cuadrado. Y de acá para acá es 6 segundos. 6 por 6, 36. Y volvemos a ver las unidades. Me queda pies por segundo. Ahora, ¿de dónde salió este 30? Aquí hay 36. Hacemos lo mismo. ¿Dónde me quedé en el anterior? Me quedé en menos 6 más 36, ¿sí?
quedó ya positivo 30 pies por segundo. Hicimos lo mismo que allá arriba. Tomo este, menos lo que resultó, y el que predomine. Aquí ya predominó el positivo. ¿Sí? Bien. Como nos pidieron en el 12, en el intervalo de 0 a 12, aquí dice determinar su velocidad, su posición total recorrida, pero a los 12 segundos. Bueno, lo vamos a meter este. Entonces me interesa de 10 a 12. Entonces, para 10 ya lo conozco, vamos a calcular para 12. La velocidad en 12 segundos menos la anterior, que es la 10. ¿Sí? Bien, entonces tenemos aquí que ¿cómo se llama aquí la anterior? Ah, bueno, aquí teníamos menos 5 pies. Aquí vean, pies por segundo. Es lo que vale aquí, ya estamos de acá para acá. ¿Sí? Y el anterior, y eso por 2 segundos. Porque me interesa de dónde quedé, o estoy calculando, digamos, un tramito aquí nada más del rectángulo. A los 12 segundos, aquí está. Menos 10 pies por segundo. ¿Sí? Entonces volvemos a hacer, ¿cuánto tenía yo antes? Tenía yo 30. Menos 10, llevamos 20 pies por segundo. ¿Sí? O sea, vamos repitiendo esto. Entonces aquí yo tenía 30 menos 10. Resulta que la velocidad a los 12 segundos es de 20 pies por segundo. Y luego me interesa ahora sí, de 12 hasta 20. De donde me quedé hasta 20. Aquí está. La velocidad de 20 menos el final menos la inicial. De tal manera que esta se conserva la aceleración. Menos 5 pies por segundo al cuadrado. Pero ahora, de 12 a 20, ¿cuánto hay? 8 segundos. Negativo, ¿por qué? Porque la aceleración ya es negativa. Y aquí salió un valor de 40 pies por segundo. De tal manera que a los 20 segundos me interesa. Bueno, ¿cuánto me quedé en el segundo 12? Me quedé con 20 menos 40. Resulta que llega a una velocidad negativa de menos 20 pies por segundo. ¿Sí? Bien. Esos ya son los datos que me van a permitir calcular la gráfica de velocidad. Están ya preparados. Ahí está. Nos dijeron que arrancaba con una velocidad de 18 pies por segundo negativos. ¿Okay? Colocamos ese punto. Luego nos vamos a los 4 segundos. Aquí está. A los 4 segundos estamos todavía negativos. Nos quedó. Estamos en una velocidad negativa de menos 6 pies por segundo. Regresamos. Pero ahí está. Aquí todavía está menos 6. Aquí está el puntito. Ya unimos menos 18, menos 6. Eso es a los 4 segundos. Aquí pues podemos seguir encontrar un punto en el que la velocidad sea igual a 0. Es decir, aquí hay un intervalo. Aquí el anterior. Eso no lo calculamos. Pero si hacemos aquí hacemos un cálculo en ese intervalo de cuánto tenemos para llegar, en qué tiempo pues vamos a llegar a que la velocidad sea 0. Resulta aquí sería un ajuste pues de esta gráfica. Aquí está un poquito lenta, ahí está ya.
A los 4 todavía están menos 6. Bien. Lo que sucede es que de acá para acá estamos en menos 6 aquí, ¿verdad? ¿Y qué fue el siguiente intervalo? ¿Cuánto fue lo que nos resultó? Entonces aquí, a ver, estoy al revés. Aquí. A ver, ajá. En los 4 estábamos en menos 6. Uy, me regreso otra vez. A ver. Vamos a ver, está un poco lento a mí. Es que como ya es de matemáticas, es un poco lenta, se alenta la computadora, no es lo mismo que texto. Bien, entonces vuelvo otra vez. A los 4 segundos estamos en menos 6 y a los 10 segundos ya estamos en 30. ¿No? Ahí está. Estamos en menos 6, pero acuérdense que aquí su valor total fue 36. ¿Sí? Si aquí yo le resto, entonces estamos precisamente en una velocidad de 30 pies por segundo a los 10 segundos. Obviamente que aquí se cruzó y si lo vemos gráficamente va a cortar en el segundo 5. No está calculado obviamente. Lo que se hizo es el cálculo de aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder rellenar que esta figura pues no queda un vacío aquí, sino que el comportamiento de la velocidad es llena esa área también. Bueno, y luego nos fuimos de 10 a 12. En 12, si ustedes recuerdan, nos dio un valor de la velocidad de ¿cuánto? De 20. ¿Sí? Aquí nos vamos y nos fuimos calculando hasta de 12 a 20. En 20, si ustedes recuerdan, ¿cuánto nos quedó? Tarda esto. Ahí está. Cuando ya estábamos en 20 segundos, nos quedó menos 20 el valor de pies por segundo, que es la velocidad. Entonces ya tenemos todos estos puntos. Estos son puntos que me permitieron generar esta curva, estos tramos de rectas en este caso, ¿sí? Lo que está calculado allá son luego luego este completo. Obviamente que si le sacamos aquí la función de la pendiente esta, vamos a encontrar que a los 16 segundos la velocidad es igual a 0. Y luego pasa a ser ya negativa. ¿Sí? Cambió de sentido. Eso es lo que tenemos que aprender a interpretar estas gráficas. Rellenamos todo lo que está de aquí. Esta es mi frontera hasta el eje, digamos, horizontal, es lo que puedo rellenar, es el área que corresponde a la velocidad. O bien, de arriba hacia abajo hasta mi frontera, que es el eje horizontal. No lo vayan a hacer al revés, porque van a obtener otra cosa. Y de la frontera, o de aquí abajo hasta la frontera, que es el eje X, lo relleno, y esas son las áreas que me están representando la velocidad. ¿Cuáles? Estas que tenemos aquí en la diapositiva anterior. Estas. Ahí está contestado cada velocidad. Ahora, ¿qué me va a permitir la gráfica de velocidad-tiempo? Calcular las posiciones de la partícula. Ahora trabajamos con estas áreas. Volvemos otra vez los intervalos.
de 0 a 4 segundos, acuérdense que sería x4 menos x0. ¿Qué tenemos aquí? Un trapecio. De acá para acá. ¿Sí? A ver, tenemos, sí, de 0 a 4, sí, es lo que estamos haciendo. Un medio. ¿Sí? Un medio de menos 18 menos 6. Aquí está, aquí es este. Y de aquí estamos sacando, aquí sí lo hicimos. O sea, estamos agarrando, el trapecio sería todo, pero aquí no va continuo. Entonces, mejor se dividió aquí en dos, en este que es triángulo, y el de arriba sí es trapecio, para no cometer un error. Entonces, vean aquí, un medio de la base por la altura. Es decir, aquí, entonces tengo 18 negativo, menos 6 negativo, porque estoy todavía allí, y por 4, que es la base de este triangulito. Eso me da menos 48. ¿Sí? Luego nos interesó esta parte que sí es el trapecio. Estamos hablando que esa me está, aquí sería de 0 a 5, ¿sí? Aquí, porque es toda esta. Menos 6 por 1, aquí sería entonces, déjenme ver, de 4 a 5, 5, 4. Un medio de 6 sería la base por 1 menos 3. ¿Ok? Entonces estamos hablando de aquí, de esta área pequeñita. Y entonces ya tenemos este valor para 4 a 5. Seguimos y nos interesa de 5 a 10. ¿Por qué? Porque aquí observamos que hay una máxima velocidad y luego empieza a disminuir. Entonces de 5 a 10, calculamos allí de 5 a 10, ¿y qué tenemos? Un triángulo, x10 menos x5, porque teníamos hasta aquí. Y entonces aquí tenemos un medio de la base por la altura y sobre 2. Aquí ya nos dio 75. Bueno. Aquí estamos entonces de 0, pues si vamos generando pues la gráfica, estamos en x4, está en menos 48. ¿Sí? Aquí sigue todavía la posición creciendo en la parte negativa. Menos 48 menos 3, menos 51, que sería el punto que tenemos aquí. Eso sería de 5, digamos, hablamos ahorita de 5 a 10, de 4 a 5 y luego de 5 a 10. De 5 a 10 aquí lo tenemos, nos dio 75 esta pequeña área. Con el anterior, sumados, y va dando la siguiente posición, menos 24, está por acá abajo. Perdón, 24, ya nos dio por acá, ya positivo. En el segundo 10. Luego nos vamos, el intervalo de, como nos dice, posición y velocidad a los 12 segundos. Entonces nos vamos de 10 a 12. X12, 10. Y observamos esto. De 10 a 12. ¿Qué tenemos? Base mayor, que es 30, ¿sí? Base menor, que es 20. Tiempo, que es 2 sobre 2. El área de este pequeño trapecio. Estoy señalando aquí. Esto nos da entonces 50. Pero luego tengo 24 aquí. Más 50 me da 74. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Sí? Y luego seguimos. Nos vamos, en el 16 pues no nos preguntan, pero nos vamos hasta
20, bueno, pero lo calculamos aquí, el 16, es decir, calcular este triangulito que tenemos aquí. Base por altura sobre 2, 40. Está en la posición 40. Aquí ya nos fuimos 74, bueno, ese no aparece, pero anda dentro de este intervalo, en el de 12, de 16 a 12. ¿Por qué? Porque en 16 es donde hay un cambio de velocidad, de sentido de la velocidad más bien, de positivo a negativo. Y luego ya nos vamos en el último tramo, de 16 a 20. Aquí está. Y vemos que es este triángulo que está aquí en la parte inferior, menos 20, que es lo que tenemos aquí, y de acá para acá hay 4. Aquí está, un medio. Nos da negativo menos 40. Entonces aquí vamos pues sumando 74, aquí era 74 más 40, nos dio 140. 140 le resto menos 40, me da otra vez 74. ¿Okay? Esto me permite, entonces encuentro pues para 0, pues está en la posición 0. A los 4 segundos está en menos 48. A los 5 segundos bajó hasta 51. A los 10 segundos, aquí está el puntito, 24 vale ya. Bueno, ese dato aquí lo podemos llevar. Ya. Al segundo 12, 74. En el segundo 16, 114. Y luego en el segundo, ¿qué fue? El 20, está en la posición 74. Ahora, si ya observaron, pudimos haber calculado de acá para acá, pero significa que aquí todavía la velocidad está empezando a decrecer, decrecer, decrecer. Quiere decir que se está moviendo con menos intensidad, pero aún sigue moviéndose en la misma dirección. ¿Sí? Llegó hasta 114. De allí empieza a disminuir, digamos, la posición. Es decir, se alejó hasta 114 en la parte positiva. Y de allí empezó a regresar y va en la posición 74. Si nos hubieran dicho, bueno, ¿en qué tiempo se va a regresar en la posición 0? Sería plantear el problema hasta ese tiempo. Tendríamos que calcular en qué tiempo para que quede en la posición, o sea, que regrese otra vez la partícula de donde partió. Pero bueno, ¿qué nos preguntaron? En el segundo 12, ¿qué velocidad lleva? 20. ¿Qué posición? 20. Perdón, 70 metros. Y aquí, otra vez se repite. Quiere decir que fue la partícula y regresó. ¿Ok? Bueno, entonces aquí hay un errorcito de unidad. Déjenme ver si lo puedo aquí. Es pies. Pies. Ahí quedó. ¿Sí? Porque estamos hablando de pies por segundo. Bien. Eso es entonces lo que hay que hacer. Como pueden ver, es un método gráfico. No integramos. Profe. Sí, adelante. Así como esa gráfica también va a ir en nuestra tarea de hoy. No, esta todavía no. Este es otro tipo de movimiento. Es decir, sí, a lo mejor allí lo que puede ser es la curva, pero es una curva continua. Es decir, por ejemplo, tienes la función de velocidad, así como
ahorita regreso. Las que puedes encontrar es como esta, ¿sí? Generalmente allí no se está preguntando todavía en intervalos, nada más de 0 a, no sé, a 5 segundos. Y si esta es la función de velocidad, ¿qué puedes hacer? Graficarla. Cuando t igual a 0, cuando t igual a 2, a 1, a 4, hasta 5, y generar una grafiquita. Pero los ejercicios que están resolviendo o que quedaron de tarea ahorita son funciones pero continuas. Lo que estamos viendo ahorita son funciones. Aquí pues ya hubo discontinuidad, por ejemplo, en este caso. ¿Por qué? Porque se habló de dos tipos de aceleración. Y ahorita lo estamos juntando, esos dos intervalos. En el caso de la tarea que tienen ahorita, no, es un solo intervalo. No dice más de un intervalo, ¿sí? Entonces podrías hacer una gráfica, pero nada más como esta. O bien como esta, nada más, pero no dos. Esa es la gran diferencia. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces aquí sí, porque estamos juntando más de una gráfica. Y eso es lo que nos está llevando a poder contestar lo que nos pidieron. Entonces, si regresamos al enunciado, ver si ya cumplimos. Ahí está. Ahorita que ya lo hicimos, ya lo revisamos, dice, una partícula se mueve en línea recta con la aceleración mostrada en la gráfica. Sabiendo que parte de velocidad inicial menos 18, les decía, aquí lo tomamos en cuenta. Hacer la curva, velocidad-tiempo y posición-tiempo, ya están. Y de manera particular, aquí nos dijeron de 0 a 20. Pero este inciso B fue el que nos pusieron allí, que encontráramos la velocidad y la distancia recorrida a los 12 segundos después. Aquí a lo que podemos concluir, aprovechando la gráfica, cuando estábamos en el segundo 12, vean, está en la posición, la partícula estaba en la posición 74. Sigue corriendo el tiempo y resulta que aquí a los 20, sí fue a los 20, sí es correcto, está otra vez en la posición 74. ¿Qué significa esto? Su trayectoria, no es el movimiento de la partícula, sino que el movimiento es, por ejemplo, si ponemos la referencia, por ejemplo, ¿dónde partió? Dice que a los 18 segundos tenía una velocidad negativa. Quiere decir que estaba viajando hacia abajo. Así. Luego, resulta de que empieza a disminuir la velocidad. Quiere decir que llegó a una velocidad, digamos, menor. Porque aquí está el cambio de movimiento. Es decir, viene bajando, y luego a partir de aquí empieza a regresar, y sube, pasa por el en el segundo 12, pasa por la posición 74. Se sigue y llega hasta la posición 114. Después empieza a regresar y a los 20 segundos vuelve a pasar por la posición 74. ¿Sí? Vean, para que interpretemos bien qué es lo que está sucediendo con el movimiento de la partícula. Acuérdense que estamos viendo movimiento rectilíneo. Ahora, se le da 2 dimensiones para que se pueda generar una gráfica como esta. Pero no significa que la partícula así se esté moviendo, así. Lo está haciendo sobre un eje, lo que acabo de explicar. Primero viene hacia abajo, luego en este cambio me está diciendo que empieza a regresar, se va hasta el máximo y vuelve a regresar. Eso es lo que realmente está pasando.
Bien. Tenemos aquí, pues me gustaría explicarles el último ejercicio, pero paso a paso, ¿verdad? Entonces se los voy a enviar al rato, al que acabamos de resolver, y repásenlo para que si hayan dudas, la siguiente yo lo voy explicando con más amplitud. Esto es de repaso, es pura aritmética, pero hay que interpretar bien las informaciones. Por ejemplo, la primera gráfica. De aquí está saliendo todo para generar estas dos gráficas. Que no lo estamos haciendo a través del cálculo integral o diferencial, porque precisamente es un método gráfico. Bien. Por el día de hoy voy a dejar dejar esto para la siguiente clase, explicarles bien otra vez muy bien, el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Ok, bueno, voy a, por si alguien se haya conectado, voy a volver a pasar lista y donde esté más, a ver, para que si alguien se conectó un poquito tarde, aparezca. Muy bien, jóvenes. Espero que haya sido de provecho esta clase. Sé que a veces es algo novedoso, pero muy interesante. Pero hay que aprenderlo bien para que no tengan dificultad en los problemas que van a resolver. Si no hay más dudas, nos vemos la siguiente sesión, clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. No, profe, nos vemos, cuídese. Hasta luego, profe. Saludos a todos. Adiós.